El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa, El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy los acompaña Brenda Ibarra. Y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como El Baúl de Pesqueira, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Music. El tema que abordaremos hoy es sobre el imperialismo, y para ello hemos invitado a Daniel Kent, que estará platicando con nosotros. Para dar inicio, les presento la cápsula que ha preparado mi compañera María José Alday, que lleva por título El imperialismo en el día a día. Todos los problemas en la actualidad pasan por el problema del imperialismo, directa o indirectamente, estés tú a favor o en contra, pero todos tienen que ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es por lo menos tratar de identificar los conceptos básicos que están siendo utilizados para tratar de entender nuestro mundo atravesado por el imperialismo en el que vivimos. Hay que entender la globalización como el fenómeno que esparció el capitalismo por todas partes del mundo, eliminando las fronteras, entrando en nuestra vida cotidiana y entrando hasta en nuestras mentes. Estas dinámicas no se pueden entender si no entendemos la lógica de los estados imperialistas. Para poderlo comprender mejor, hablaremos del imperialismo que surgió en Europa en el siglo XIX con los países más poderosos de Europa. En este caso, el imperialismo se dio porque comenzaron a competir por el apoderamiento de nuevos territorios del mundo. Pero nos preguntaremos, ¿cuáles son los motivos del imperialismo? En el siglo XIX, las potencias europeas deseaban tener materias primas y recursos que no se conseguían en su continente. Materias primas que su nuevo y reciente desarrollo industrial les exigía. Necesitaban tener el control de los recursos naturales suficientes para su crecimiento industrial. Otro motivo era la competencia entre los estados europeos por el prestigio internacional. Estos fueron alentados a su vez por el nacionalismo, que justificaba el imperialismo porque decía que entre más territorios conquistabas, más poderosa era tu nación. El imperialismo, además, está acompañado de la sensación de superioridad de una civilización a otra. Al considerarse una civilización superior, más culta, estos están convencidos de que tienen el derecho de imponerle sus prácticas, su cultura al resto, y esto lo lograron, ya sea por una guerra militar, una conquista cultural o una conquista a través de la mentalidad, como una serie de becas colonizando los cerebros de nuevos estudiantes para que al volver a su país implementen las medidas para la expansión del capital en los países imperialistas. El imperialismo no es una cosa lejana, es una situación que nos acompaña y nos atraviesa en el día a día. Para el Baúl de Pesqueira, Majo Alday. Daniel Ken Carrasco, historiador interesado en los pasados y futuros del tercer mundo, ha investigado y escrito sobre distintos aspectos de la historia cultural, intelectual y política de India y México en los siglos XIX y XX. Se ha desempeñado como profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Sonora y el Centro de Investigación y Docencia Económica. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por su tiempo. Voy a ir con la primera pregunta y en esta me gustaría que usted podría definirnos más o menos qué es el imperialismo y de qué manera y en qué contexto surge el imperialismo. Hola, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, el imperialismo refiere a un tipo de dominio político que tiene que ver con el control de una sociedad o un territorio por parte de agentes externos o de otros lados. Viene de la palabra imperium, del latín, que tiene que ver justamente con el dominio o el control, y en ese sentido es una forma de política que ha existido, digamos que desde el inicio de las sociedades humanas. Tenemos grandes ejemplos de imperios antiguos, ¿no? Como el romano, el imperio mongol. Es decir, no es algo especialmente nuevo. Tiene que ver con la idea de la conquista, ¿no? Con la capacidad de una sociedad de dominar a otra. En tiempos más recientes, digamos, en la modernidad, el imperialismo está asociado casi siempre con las potencias europeas.
que a partir del siglo XVI, de los años 1500, 1600, empezaron a dominar regiones lejanas, ¿no? Y llegaron a dominar pues casi todo el mundo. Para principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX, gran parte del planeta estaba siendo controlado por distintas potencias europeas, ¿no? En ese sentido, cuando pensamos en imperialismo, en términos históricos recientes, casi siempre pensamos en ese imperialismo europeo, ¿no? En África, Asia y América Latina. Sin embargo, ya después, en tiempos más recientes, en el siglo XX, cuando se acaban esos viejos imperios europeos, surgen otros tipos de imperialismos. Se habla mucho, por ejemplo, en el siglo XX del imperialismo estadounidense, que toma formas distintas, que no necesariamente tiene que ver con el control político directo de colonias, sino con el control ideológico, económico, diplomático. Pero otros tipos de imperialismo existen también, como el ruso, el soviético, el chino, el japonés, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, toma muchas formas este fenómeno del imperialismo. Usted nos da muchos ejemplos, como por ejemplo el estadounidense, el ruso, el japonés, pero en la historia mexicana ha habido imperialismo y cómo se ha manifestado dentro de, pues, de nuestro país, ¿no? Digamos, este control político. Me gustaría que pues, me respondiera si ha existido o si no, y cómo se ha manifestado en la historia del país, ¿no? De México. Claro. A ver, digamos que el imperialismo tiene que ver con el colonialismo, pero es distinto. El colonialismo, como se ha entendido históricamente, tiene que ver justamente con la idea de colonizar, como de irse a vivir a un lugar y tomar posesión del territorio y utilizarlo y despojar a la gente que vive ahí, ¿no? El imperialismo tiene más que ver con una lógica de dominación, de control, que puede o no ser colonial, es decir, puede haber imperialismo como el estadounidense, ¿no? Que no necesariamente tienen que ocupar otros territorios para influir decisivamente en la política que pasa en esos otros lugares. En el caso de México tenemos claramente una historia colonial española, ¿no? Ibérica, en el territorio que llamamos México durante 3 siglos, ¿no? Desde 1521, 22 hasta 1820, 21. Esto que hoy llamamos México fue parte del Imperio Español. Más adelante, después, durante el siglo XIX, hubo otros tipos de imperialismo en México. Se habla mucho, por ejemplo, del imperialismo, del imperio informal británico, durante el siglo XIX, que tiene que ver con controles monetarios, bancarios, influencias económicas. Y poco a poco también México fue víctima del imperialismo estadounidense. O sea, recordemos que la mitad del territorio mexicano luego fue a parar a Estados Unidos, ¿no? California, Arizona, Nuevo México, esa historia se conoce muy bien. Texas también fue colonizado por estadounidenses y luego fue arrebatado, ¿no? De manera imperial por los Estados Unidos. Ahora, ya en tiempos más recientes yo diría que es clarísima la existencia de un imperialismo estadounidense también, no solo en México, sino en toda América Latina, ¿no? En términos hegemónicos. Por ejemplo, el hecho de que en México todo el mundo vea primordialmente series, películas estadounidenses y que escuchemos música estadounidense, que leamos prensa estadounidense, tiene que ver con un control imperial de la información, por ejemplo. Pero también hay un control imperial sobre los flujos de dinero. Es decir, México está totalmente marcada su historia desde principios del siglo XIX por distintos tipos de imperialismo, especialmente el estadounidense. Entonces, vemos que en cada país como que hay ciertos, digamos, ciertas temporalidades donde ha existido imperialismo y sobre todo el estadounidense, que es como más contemporáneo. Pero pues me gustaría saber qué aspectos negativos o positivos podría tener el imperialismo, si es que los tiene, o me gustaría pues más o menos eso, que nos pudiera describir si tiene aspectos negativos o positivos. Claro, pues yo consideraría que el imperialismo es un fenómeno político eminentemente destructivo para las sociedades que son víctimas del imperialismo. Es decir, es siempre llevado a cabo por grupos políticos más fuertes, o potencias imperiales en este caso, que buscan aprovecharse de recursos, personas, territorios que no les pertenecen. En ese sentido, yo no le veo ningún tipo de, como lo dijiste tú, como de cualidad o de efecto positivo al imperialismo. Creo que es eminentemente
negativo, tiene que ver con el control, con el dominio, y en ese sentido le roba autonomía a países como México, ¿no? Autonomía política, económica, la capacidad de que las sociedades que son víctimas del imperialismo decidan por sí mismas. Es decir, no creo que haya ningún tipo de aspecto positivo de eso. A continuación, la siguiente cápsula, a cargo de mi compañera Daniela Torres, que lleva por título En el nombre de la corona. En el nombre de la corona. La violenta expansión del Imperio Británico, además de valerse del ejército, se apoyó en la Marina Real para lograr su cometido. La manera de anexar territorios no fue solamente en la forma de invasiones directas, las exploraciones también cumplían esta función. Según Michael Smith, las raíces agresivas del imperialismo británico decimonónico se pueden encontrar en el sentimiento de invencibilidad que nació a partir de la caída de Napoleón Bonaparte, siendo este contexto donde surge la figura de Sir John Barrow. Su gran logro fue persuadir a los políticos escépticos de que la exploración sería un ejercicio valioso para la Marina, tanto comercial como científicamente. La autoridad británica en todo el mundo argumentó se reforzaría al ganar puntos de apoyo en las regiones inexploradas restantes del planeta. Plantar la bandera en estos puntos en blanco, postuló, era un deber nacional solemne. Al ser una figura importante en el almirantazgo, utilizó su poder para navegar hacia África y el Ártico, obsesionado con la idea de encontrar el mítico pasaje del noroeste. A pesar de ser una ruta con múltiples beneficios económicos, para Barrow el mayor logro era el de contribuir al honor del imperio. Esta grandeza no admitía otros métodos más que los propios, menospreciando el conocimiento de las poblaciones originales por considerarlas no civilizadas. Así, sin querer aprender las costumbres de los inuit para vivir en tan diversas condiciones, muchos hombres perecieron en estas expediciones, cegados por un ideal hueco de grandeza en el que se sostenía el imperio. Para el Baúl de Pesqueira, Daniela Torres y Estefania Lanis. Ya siguiendo con la segunda parte de la entrevista, me gustaría que, pues, si me explicara a través de los años cómo es que el imperialismo ha experimentado cambios o transformaciones, o pues en este caso se sigue manifestando de la misma forma como en todos los años, o si sí ha tenido, digamos, una evolución, o se ha quedado como siempre. Claro. A ver, yo creo que conviene ceñirse nada más a la época moderna y no hablar, por ejemplo, de los imperios romanos o del mismo imperio mexica, es decir, de esos imperios que vinieron antes, de los europeos. Pensando en los últimos 500 años, ha habido cambios importantes en las dinámicas imperialistas. Por ejemplo, pensemos en el hecho de que el imperio español, en esto que llamamos México, o lo que fue la Nueva España, y el resto de América Latina, tenía una justificación eminentemente cultural, religiosa, simbólica. Es decir, la justificación que daba los defensores del imperialismo español era que se tenía que venir aquí a evangelizar las almas del Nuevo Mundo, a expandir, por ejemplo, los límites de la cristiandad. En ese sentido, no era un imperialismo justificado en términos económicos o capitalistas, eso vendrá después. Ya en los siglos XVIII, XIX, los nuevos imperialismos europeos, como por ejemplo el caso más paradigmático es el británico, ya van a tener una lógica muy distinta. Va a ser una lógica mercantilista, capitalista, es decir, ya no les va a importar tanto evangelizar a las personas o influir culturalmente en sus territorios coloniales, sino que más bien lo que les va a interesar directamente es la acumulación de capital. Por eso en las colonias británicas, por ejemplo en India, en distintos lugares de África, no se habla inglés como lengua mayoritaria. Se conservaron las lenguas, las religiones, las costumbres precoloniales, cosa que en México no sucedió, pero fueron mucho más expoliadas en términos capitalistas. Los recursos naturales como productos agrícolas, pero también
madera, petróleo, etcétera. Todo tipo de recursos fueron expoliados. En ese sentido, hay una diferencia muy clara entre esos primeros imperios modernos como el español y el portugués en América Latina y los imperios más tardíos como el francés, el británico, los holandeses también tuvieron colonias en Indonesia, los alemanes, los belgas. Es decir, la mayor parte de las potencias europeas decimonónicas tuvieron colonias que eran eminentemente capitalistas, mercantilistas. En ese sentido es una cosa muy diferente. Y luego si nos vamos al siglo XX, el imperialismo estadounidense ya es totalmente distinto, porque como decía hace rato, no busca, por ejemplo, dominar directamente el territorio, ¿no? No busca invadir, en algunos casos sí, como en Irak, ¿no? Por ejemplo, que invadieron, o como en Vietnam, que buscaron invadir, pero perdieron. Busca más bien el imperialismo estadounidense controlar flujos de capital, tener a regímenes de su lado, influir en decisiones financieras, pero también políticas, y sobre todo crear una esfera hegemónica cultural, es lo que decía hace rato. Todos nos identificamos inmediatamente con la hegemonía cultural estadounidense, a través de películas, series, cosas de este tipo, ¿no? Eso es una de las nuevas facetas del imperialismo. Ya no requiere la ocupación directa del territorio, sino que se conforma con la influencia constante en el ámbito político, económico y cultural. Usted nos menciona sobre todo, por ejemplo, la influencia que tiene actualmente Estados Unidos ante todos los países de América Latina y muchos del mundo, ¿no? Pero ¿cuál consideraría usted que sería como la segunda doctrina imperialista que domina después de Estados Unidos, ¿no? Bueno, o sea, eso tiene que ver con dinámicas regionales distintas, ¿no? O sea, porque los chinos, por ejemplo, tienen una esfera imperialista también clara en lugares de África, en Asia. Es un imperialismo distinto porque tiene que ver más bien con el control de recursos. La enorme economía china depende del influjo de materias primas de todos lados, ¿no? Porque lo que hacen ellos es manufacturar productos de consumo a gran escala como nunca se había visto antes, pero lo tienen que hacer con recursos que ellos no tienen. Entonces hay un tipo de imperialismo chino distinto que está empezando a preocupar a Estados Unidos en distintos lados y está empezando a haber confrontaciones geopolíticas importantes, ¿no? En el Pacífico, en Taiwán y otras regiones, sobre todo asiáticas. Pero tenemos también, y eso lo vimos, digamos, a partir del año pasado, el renacimiento del imperialismo ruso, que se expresa en la invasión a Ucrania, ¿no? Eso es muy interesante en términos históricos porque nos habla de, digamos que revivió una vieja técnica imperialista europea que era directamente invadir un territorio, ¿no? Mandar al ejército a invadir. Algo que no había pasado en Europa desde hace décadas y que tiene que ver con ¿cómo decirlo?, con la reactualización de una lógica imperial rusa que viene del siglo XVIII, tiene que ver con la expansión zarista rusa en Europa, pero también en Asia. Es decir, Rusia se concibe a sí mismo como una nación imperial y durante mucho tiempo estuvieron como sosegados después del final de la Unión Soviética en los 90, pero vemos que renace. En ese sentido tenemos por lo menos, yo diría, 3 grandes imperialismos hoy en día, el estadounidense, el ruso, el chino, pero también vemos otros tipos de imperialismos económicos, como por ejemplo los que tienen los países petroleros del Golfo, ¿no? O sea, la idea de que Qatar se haya hecho el mundial en Qatar tiene que ver con una nueva forma de buscar incidir en la política y la cultura internacional por parte de estados pequeños que tienen gigantescos recursos materiales, frutos del petróleo, y que están empezando también a crear esferas imperialistas mucho menores que las estadounidenses o las chinas, pero que empiezan cada vez a tener más importancia. La verdad, muy interesante este tema. Podríamos hablar, digamos, horas acerca de este tema y acerca de cómo podría evolucionar en un futuro. Sin embargo, pues esta era la última pregunta y pues le agradecería su tiempo y su espacio por venir a platicarnos acerca del imperialismo y este tema tan interesante actualmente, ¿no? Que se ha hecho muy famoso sobre todo en estos últimos años. Muchas gracias por la invitación y yo quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, agradecerte a ti y agradecer a la gente del Baúl de Pesqueira y a todos los estudiantes y colegas del Departamento de Historia de la Unison que quiero mucho y estimo mucho.
Agradecemos al maestro por brindarnos su tiempo y participación en este programa. A continuación, la cartelera de eventos de esta semana a cargo de Carla Cota. Se despide de ustedes Jesús Antonio Motel. Concluyendo con el ciclo de conferencias Mujeres y Representación, se presenta la mesa número 4, titulada La mujer en la pintura de la Nueva España, a cargo de Consuelo Maquíbar, el día martes 28 de marzo a las 17 horas, por el canal de YouTube INA TV. Entre las actividades con valor culturas se encuentran las siguientes. El Departamento de Bellas Artes invita a Las Artes en los Números, con la presentación del coro Evoca Solistas, el día miércoles 22 de marzo a las 19 horas en el Auditorio Chavarín, edificio 9Q2. Continuando con el programa Viernes de Concierto, temporada 2023-1, el día 24 de marzo, el protagónico recaerá sobre el área de canto. El Salón de Usos Múltiples del edificio 3N los espera a las 18 horas, recordándoles que la cuota de recuperación es de 30 pesos. También el día 24 de marzo, de 13 a 6 de la tarde, tendrá lugar Reilete, un taller de acercamiento a las artes escénicas, impartido por los estudiantes del octavo semestre de la licenciatura en Artes Escénicas. Los requisitos se encuentran en la página de Facebook del Departamento de Bellas Artes Unison. Trajo para ustedes la cartelera Carla Cota. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan, a nuestro operador técnico Gonzalo Olivera y a los productores Daniel Matus, Jesús Motel y Alonso Castorena. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan excelente semana. Se despide de ustedes Brenda Ibarra y hasta el siguiente episodio. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.